¿Qué tal, mis queridos hermanos? Queremos hacerle la invitación a poder contemplar el camino de la cruz de una manera tan especial desde tu hogar. Por eso que te invito a que te acomodes en un lugar tranquilo, relajado, para poder mirar el camino de la cruz. Que a veces también a nosotros nos ha tocado hacer caminos de cruces o con muchas cruces, unas más pesadas, otras más livianas. Pero aún así poder adentrarnos en este misterio de la cruz. Cristo es el que va y que se entrega por nuestra salvación. El Cordero silencioso que va al matadero sin hacer quejas, sin hacer ruido. ¿Por qué? Porque nos ama. Es por eso que en este momento, adéntrate en este misterio, contempla a Jesús que se entrega para nuestra salvación, pero con una certeza de que nos regala la vida eterna. Relato del Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Si sueltas a ese, no eres amigo del César», pronunció la sentencia que reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con el que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargando la cruz, oigamos su voz que nos dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por la multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre, que ve al hijo destrozado, la de Jesús, que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro. A la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. Quinta estación. Jesús es ayudado por Cireneo. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí,
a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz, y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Dice el evangelista San Lucas que Jesús, camino al Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos». Añadiéndoles, en figuras, que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo lo harían con los culpables. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así habían alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en el que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Ya en el Calvario, y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez de los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna. Sus ropas, incluidas las que estaban pegadas a la carne viva, y después de la crucifixión, se las repartieron. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Y lo crucificaron. Dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto, y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y la tierra, pendiente de los clavos y apoyado en una saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz.
Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». San Juan nos refiere a otro episodio emocionante por demás. Viendo a Jesús, su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros 2, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obteniendo el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, quien recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. 14ª estación. Jesús es sepultado. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. 15ª estación. Jesús resucita de entre los muertos. Pasado el sábado, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro. Llegadas allí, observaron que la piedra había sido removida. Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor. Pero vieron un ángel que les dijo: «¿Buscáis a Jesús de Nazaret? El crucificado ha resucitado, no está aquí». Pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado. La primera, sin duda, a su madre, luego a María Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Emaús, al grupo de apóstoles reunidos. Y así, durante 40 días, nadie presenció el momento de la resurrección, pero fueron muchos los que, siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor, después lo vieron y trataron resucitado. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, y la que definitivamente la vida vence a la muerte. Relato del Vía Crucis. Jesús yace en el sepulcro. Podríamos decir que lo hemos sepultado. Podemos decir que Jesús está muerto, pero no es así. Para Jesús y para nuestra fe, la muerte no es el final. Sabemos muy bien que Jesús está más vivo que nunca. Es cosa de mirar a nuestro alrededor y las experiencias que podemos vivir y tener con los demás. Nosotros muchas veces nos hemos preocupado de sepultar a Jesús, de sacarlo de nuestra vida,
de deshacernos de su invitación que nos hace día a día a ser más felices, a hacer el bien, a estar con el otro. No te olvides nunca de que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Pero tampoco se nos puede olvidar de que Jesús venció la muerte, que con Él todo es posible. Él no abandona nunca, nunca te deja solo, siempre está contigo. El hecho de que Jesús haya muerto es la posibilidad también para nosotros de que Jesús pueda resucitar y resucitar dentro de cada uno de nuestros corazones. Te invito a que puedas no solo contemplar la muerte de Jesús, sino contemplar con mayor fuerza el poder triunfador de Jesús sobre la muerte. Nosotros también podemos morir y tener una vida mejor, la vida plena, la vida en Jesucristo. Que Dios te bendiga.